Transversals, vivencias y disidencias. Experiencias de vidas trans en primera persona que se hacen plurales. Un podcast de Sexus sobre el existir y resistir de las personas trans. Prácticas sexuales. Mai, entrenador de Muay Thai para identidades disidentes. La manera en cómo ha afectado mi transición de género a la hora de relacionarme sexualmente con otras personas ha sido considerable, en el sentido en el que se han desdibujado sobre todo las barreras de lo femenino, lo cual había rechazado yo desde un lugar cis heterosexual, ¿no? Entonces, cuando empecé a transitar, una de las cosas que más me sorprendió fue que a través de una masculinidad elegida pude de alguna manera sanar las heridas y el rechazo que yo sentía hacia mi propia feminidad. Entonces pienso que esta transmasculinidad me ha ayudado mucho a desdibujar las líneas de lo masculino y de lo femenino en el sexo y poder explorar como muchas otras partes de la feminidad que en mi día a día pues no me es tan fácil sacarlo para afuera. Urko, activista post-porno y educador sexual. Primeramente, en las primeras perfos lo que hacíamos era parodiar mucho lo que eran los personajes de la pornografía mainstream, ¿no? Que si el policía, que si el que venía a casa a arreglar las tuberías, que si la muñeca hinchable, que por ejemplo en vez de ser muñeca hinchable lo que hacía era precisamente cambiaba su rol y lo que hacía era penetrar en vez de ser penetrada, pues casi todos los personajes les dábamos la vuelta y lo parodiábamos, ¿no? Y mostrábamos un poco lo construido de esos personajes. A continuación empezamos a proponer otros personajes que sobre todo rompían con el binarismo de género, personajes drag kings pero que no se ponían, por ejemplo, binder y mantenían los pechos para afuera, o sea, personajes que no se podían leer ni como hombres y mujeres, ¿no? Eran como con expresiones de género muy confusas, entre comillas, por decirlo, ¿no? Y ya la última etapa era nuestros personajes, que ya no es que rompiésemos con el binarismo de género, sino rompiésemos con otros muchos binarismos, ¿no? Como podía ser entre humano y no humano, tema cyborg, o sea, eran personajes multiprotésicos, más cercano a lo alien o a lo cyborg que a lo humano, y que precisamente todas esas prótesis y todas esas accesorios, por así decirlo, que poníamos en las extremidades o en parte de nuestro cuerpo, nos permitían toda una serie de prácticas sexuales que ampliaban enormemente imaginarios y acciones, ¿no? Y prácticas. Transversals, vivencias y disidencias. Un podcast de Sexus sobre el existir y resistir de las personas trans.